Bueno, tras su gira por Europa y el anuncio de subsecretarios, también delegados, el presidente electo José Antonio Kast inició ya sus vacaciones en Puerto Varas. Partidos del futuro oficialismo permanecen con baja representación en puestos de mando del próximo gobierno. Estamos justamente con Gustavo Campos, quien es investigador del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, para profundizar al respecto. ¿Cómo estás? Muy bien, Sabrina. Muchas gracias Qué por la invitación. bueno, me alegro. Bueno, partamos quizás con lo más reciente, ¿no? Que es el anuncio de los subsecretarios, los delegados. A rasgos generales, ¿cómo viste este anuncio? Bueno, tú decías que el presidente se fue de vacaciones, Sabrina, Sí. y la verdad es que tuvo harto trabajo porque, en definitiva, nombrar ministros y nombrar subsecretarios es una decisión compleja, una de las más importantes que toma el gobierno en su primer tramo, porque en definitiva es conformar un equipo que en el caso del presidente electo decidió combinar dos características que son casi una fórmula mágica muy difícil de encontrar, que es la técnica y la política. Claro. Y yo creo que, de alguna manera, tanto el equipo de subsecretarios que conocimos el sábado como el anterior de los ministros, es un intento por combinar o equilibrar esas dos dimensiones muy importantes para gobernar. Ahora, lo que vimos en subsecretarios también en el ministerio, principalmente lo que se destaca es la presencia, este sello de independientes. ¿Cómo se analiza también esa situación, que se haya priorizado más a independientes que figuras de partidos políticos? Sí, bueno, no es primera vez que un gobierno de derecha, desde el retorno a la democracia, se conforma en base a independientes. Algo similar ocurrió en los gobiernos del presidente Piñera. Pero ahí también tuvo un problema. Finalmente tuvo que recurrir más a partidos políticos. Efectivamente, la lectura política es que el presidente está prescindiendo de los partidos y que por lo tanto está concentrando el poder en él y en su equipo directo. Cuando tú no tienes un equipo político propiamente tal, lo que estás arriesgando es cómo vas a gestionar los conflictos, que no son de gestión, sino que son efectivamente de coordinación, de interacción con actores. Por ejemplo, un paro de profesores, una movilización estudiantil, una movilización en la salud. Y por lo tanto, cuando tú priorizas la técnica, tomas una decisión que me parece consistente con el discurso de un gobierno de emergencia que tiene que mostrar resultados en gestión rápidamente, pero sacrificas un poco, o arriesgas a lo menos, la gestión política del mismo gobierno. Y en ese sentido, ¿dónde se sitúa esa gestión política? En la moneda, en el presidente y su equipo directo, que es lo que conocemos como el segundo piso. Claro, pero eso también se ve reflejado finalmente también en... Uno puede decir, bueno, ¿qué importa si no hay tanta presencia de partidos políticos? Pero también repercute en lo que pasa en el Congreso. Y para que cualquier ley que quiera promulgar José Antonio Kast necesita también la voluntad política de los partidos al interior del Congreso, que de cierta forma pueden quizás mostrar un poco de molestia, resentimiento en torno a no tener figuras fuertes en el interior de la moneda también. Bueno, RN y la UDI han hecho un esfuerzo de efectivamente mostrarse algo contentos y asociarse a algunas personas como simpatizantes, porque militantes, la verdad es que ellos pensaban que iban a tener un subsecretario, por ejemplo. Por eso hay un poco más de alegría de lo que se esperaba. Efectivamente, pero tú tienes un punto. Esto puede generar cierto nivel de desafección de los partidos políticos respecto al gobierno. Y uno de los puntos más importantes es precisamente en el Congreso. Este es un gobierno de minoría parlamentaria. Le fue bien, pero no lo suficientemente bien para poder disponer de los votos en el Congreso. Y por lo tanto, esa relación política tiene que construirla con gestos. Y uno de los gestos más importantes en una conformación de gobierno es la asignación de cargos. Por lo tanto, uno de los flancos que se abre en este inicio de gobierno va a ser precisamente la relación con los partidos políticos, si es que estos no se sienten representados. Una cosa son las palabras de buena crianza que digan los presidentes de los partidos y otra cosa es lo que realmente sientan las bases. Y yo creo que ahí hay una diferencia importante. ¿Esto puede llevar eventualmente a un cambio de gabinete? Porque lo hemos escuchado también. El mismo Pablo Longueira, histórico militante de la UDI, que ahora vuelve a las filas también, él dijo eso, y siendo un sector de derecha, dijo: este gabinete que hay son yogures con fecha de vencimiento, dijo, bien tajante también. Bueno, rápidamente se tuvo que desdecir porque la frase es muy potente y porque además, siendo quien es él, que lo diga y lo declare, efectivamente da la sensación de que este es un elenco pensado para una primera etapa, porque en definitiva las lunas de miel, como se le llamaba a este periodo de gracia que la opinión pública le daba a los gobiernos, son cada vez más cortas. Y por lo tanto, si es que este gobierno no es capaz de mostrar resultados de los cuales están muy vinculados a la gestión política, va a ser necesario un cambio en el equipo. Eso mismo te quería preguntar.
las expectativas que hay. Uno ve las encuestas y hay muchas expectativas en torno al gobierno entrante. Expectativas que ellos mismos también han puesto. O sea, estábamos escuchando el otro día a Iván Poduje que dijo, nosotros vamos a poner todas las viviendas necesarias después de estos incendios en la región de Valparaíso en 15 meses y si no, yo salgo de mi cargo. ¿Cómo ves también ese escenario, las altas expectativas que ya hay sobre un gobierno que recién va a asumir el 11 de marzo? Bueno, en el caso de la expresión del futuro ministro Poduje, es un compromiso muy importante, es que él adquiere, me imagino que tendrá los antecedentes sobre la mesa para adquirirlo. En lo personal me parece no muy prudente porque si bien uno puede tener mucha confianza en las capacidades de gestión que él y su equipo sienten, claro, no es un tema de fácil solución. Entonces, las expectativas hay que manejarlas y volviendo al punto anterior, cuando los partidos políticos están desafectados, ellos perfectamente pueden decir, oye, este no es mi gobierno, claro, no fui convocado, fui más bien funcional a ganar la segunda vuelta y por lo tanto, de alguna manera, desconocer algunas dificultades que surjan. Ese es un riesgo importante porque si las expectativas no se satisfacen prontamente, tenemos un problema o el gobierno va a tener un problema. En ese sentido, Sabrina, sí hay que reconocer un mérito en los nombramientos, que es que cuando tú priorizas la gestión, efectivamente estás poniendo el foco en mostrar resultados rápidos. Y el perfil de los subsecretarios que vimos anunciados el sábado son de personas jóvenes, hay 9 o 10 subsecretarios menores de 40 años, pero que además conocen muy bien el Estado. Claro. Y eso te ahorra tiempo en la instalación. Llegar a conocer todos los pasillos y oficinas del Estado en general es algo que te toma tiempo. Cuando tú incorporas en tu gobierno gente que ya conoce, te ahorras un tiempo de instalación importante y en eso sí hay un punto ganado para el equipo del presidente Kast. Claro, porque muchas veces, y esa es la crítica también, se hace mucho cuoteo político y son personas que quizás no tienen tanto conocimiento del cargo que se está poniendo. Se ha visto en varias oportunidades. Ahora, lo estabas mencionando, ¿no? Son figuras que quizás no son tan conocidas. ¿Eso puede tener algún efecto negativo quizás en la ciudadanía, que sean caras que la gente no reconozca? En general, el reconocimiento se mide y se evalúa en base a la figura de los ministros y ministras. Ya. En el caso de los subsecretarios, tampoco son tan conocidos, efectivamente. Pero en el caso de los subsecretarios en particular, ellos son jefes de servicio, están en el día a día, están en la operación, si se quiere decir, del gobierno, que no es menor. Pero claro, cuando tú no nombras figuras conocidas, lo que estás diciendo es que el peso de la gestión política está situado en la moneda. Y eso es una apuesta importante. Los nombramientos políticos, tanto en ministerios como en subsecretaría, están radicados en Interior y en SECPRES, que naturalmente son los espacios de gestión política por excelencia. Sin embargo, los ministerios más sectoriales, salud, educación, muchas veces necesitan también de capital político de las autoridades para resolver conflictos. Eso hoy día yo creo que está un poco al debe. Ya, perfecto. Hablemos también de los delegados presidenciales. En un minuto se especulaba mucho que iban a ser principalmente republicanos los que iban a ser delegados presidenciales, que de cierta forma uno podría ver un poco de lógica también, porque realmente el delegado presidencial es la representación del presidente en las distintas regiones del país. Pero estamos viendo también Renovación Nacional, UDI. ¿Cómo ves también la designación de delegados presidenciales? Bueno, aquí cambia un poco la estrategia, tal vez tratando de complementar precisamente lo que estábamos hablando de ministros y subsecretarios. Y tiene sentido esto, o yo por lo menos lo explico, porque en 10 de las 16 regiones los delegados presidenciales van a tener al frente a un gobernador regional que no es afín al gobierno entrante. Y por lo tanto, y muchas veces los que vivimos en Santiago no lo percibimos, pero la disputa de la agenda en términos comunicacionales y políticos en regiones, entre esos dos actores es muy relevante. Por lo tanto, poner a personas con cierto tonelaje político o arraigo regional es muy relevante para precisamente poder hacer una bajada territorial del programa de gobierno y de las decisiones que se toman. Por lo tanto, me parece que ahí se buscó equilibrar esta necesidad de política y no solo de técnica en los nombramientos. Ahora estábamos hablando antes que principalmente el sello es de independientes, ¿no? Pero sabemos que los independientes realmente es porque no están suscritos a una militancia, pero siempre son más ligados a algún partido político. ¿Eso vale en este sentido? ¿Que tengan como más afinidad quizá algunos partidos políticos? Vale en el sentido de que por lo menos dan una idea de que tienen alguna conexión y alguna red.
En el Estado y en el funcionamiento en general de la administración pública funciona mucho el contacto, el conocer, el articular intereses, actores, y por lo tanto ese conocimiento técnico o venir de un mundo vinculado al ministerio, a la subsecretaría que les toca ejercer es valioso, pero conocer gente en el Congreso, conocer alcaldes, claro, tener acceso a la red de contactos que tiene un partido político también es importante. Entonces, esa afinidad es mejor que nada, y por lo tanto desde ahí se constituye en un valor. No sé si sigue siendo así, pero tiene relación, porque yo me acuerdo para el proceso constitucional, el último, habían varios también independientes, entre otros, en las últimas elecciones, también varios independientes que le ha ido bien en las elecciones y justamente han preferido mantenerse independientes porque la gente, al parecer, está votando más por los independientes, por una suerte de rechazo quizás a los partidos políticos. No sé si sigue siendo la tónica, pero ¿podría eso eventualmente también ser como siguiendo un poco lo que se han visto reflejado en las últimas elecciones también? Por supuesto, tú tocas un punto fundamental, o sea, que los partidos políticos, Sabrina, hoy día no tengan un rol relevante no es responsabilidad solamente del presidente electo, sino que también es propio de los partidos políticos, que tanto de izquierda como de derecha cuentan con muy poco nivel de aprobación, las personas no confían en los partidos y por lo tanto a primera vista no parece una opción tan riesgosa no nombrar actores políticos o vinculados a los partidos. Sin embargo, los partidos políticos son fundamentales en un sistema político, no solo porque tienen una vocación por el poder, sino porque forman equipos, porque acumulan experiencia, conocimiento, dan un cierto alineamiento ideológico a las decisiones que se toman. Entonces, no es una buena noticia, yo creo que para nadie en el país, para ningún país, que los partidos políticos estén debilitados. Y ese es un problema. Totalmente, totalmente es un problema. Hablemos también de la gira de José Antonio Kast. Ha optado por hacer esta gira, sabemos que viajó por la región, también viajó por Europa. Acá en la región quizás se vio un viaje un poquito más amplio, considerando que se reunió con figuras, por ejemplo, Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, que sabemos de izquierda, bien cercano también al presidente Gabriel Boric. Ahí se notó más una distinción, pero en Europa optó por reunirse más con liderazgo de extrema derecha y personas que tienen quizás una agenda más valórica, ideológica, y de hecho lo tuvo José Antonio Kast en justamente las imágenes que estamos viendo ahora, en este encuentro que él lideró también por un par de años, que es de extrema derecha y también hizo críticas a los ismos, a los activistas, y se fue por esa línea más que nada la agenda woke, que no es la primera vez que José Antonio Kast hace referencia a eso. ¿Cómo es eso y cómo puede eventualmente repercutir, ¿no? en nuestro país? Bueno, hay principalmente dos formas de verlo. La primera, un poco la señal hacia Chile, ¿no? Y la señal que da el presidente electo es de mucha actividad. También rompe un poco este prejuicio de un posible aislamiento regional respecto a otros liderazgos, salvo Milei y otros países, pero en general, al reunirse con Lula da Silva y otros actores regionales, va más allá, da una señal de amplitud, da una señal de que él está entendiendo que su rol es de Estado, no solo político, y por lo tanto da una señal en ese sentido de mucha actividad. De hecho, todavía estamos hablando de su viaje, copó la agenda y en ese sentido, en términos comunicacionales, se lee con mucha fuerza. Y respecto a la gira a Europa, me parece que tampoco es algo que pueda sorprender mucho, sino que es más bien consistente con su trayectoria. Y lo que él está tratando de señalar, me parece, es hablarle a su gente, marcar los puntos ideológicos relevantes para él, pero además mostrar que no está aislado, que su liderazgo no solo se proyecta dentro de los países vecinos, que es lo más obvio, sino que también que él pertenece a una red, digamos, internacional, que es capaz de reunirse con otros líderes del mundo y que su agenda no es exclusiva para Chile, sino que tiene un correlato internacional, que hay más países viviendo estos procesos y por lo tanto me parece que en ese sentido él logra su objetivo de proyectarse hacia el exterior y también de dar señales de actividad y de trabajo hacia el país. Perfecto. Ahora, dentro de este viaje también estuvo marcado por este nombramiento, ¿no? Esta candidatura de Michelle Bachelet a Secretaría General de la ONU, que ha sido sumamente polémico. O sea, es algo que el presidente de la República lleva anunciando ya varios meses,
ella confirmó esta candidatura, ella ha generado roces. ¿Cómo ves esa situación? Bueno, es un regalo complejo de administrar porque es difícil que el presidente electo salga bien, completamente indemne de esta situación. Si él opta por apoyar la candidatura de Michelle Bachelet, va a tener serios problemas en su flanco interno, en republicanos, con Chile Vamos, y para qué decir con el Partido Nacional Libertario, que hoy día lo está cuestionando en algunos aspectos. Sí. Y si opta por rechazar, la verdad es que lo que hace es dar una señal de no continuidad a una política de Estado, pero además puede generar un efecto de alineamiento de la izquierda o de la oposición respecto a un tema específico, claro. Y eso podría, en el fondo, ordenar a la futura oposición. Por lo tanto, los costos de esto, o sea, no es una buena noticia para él tener este asunto que resolver sobre el escritorio. Me parece que es una jugada importante del hoy día oficialismo, le deja un problema y por lo tanto yo creo que él tiene que evaluar muy bien los costos y beneficios de cada una de las alternativas. ¿Es una situación que crees que se debería pronunciar? Porque él dice, lo ha dicho constantemente, recién lo voy a hacer cuando asuma, el 11 de marzo. Escuetamente emitió unas declaraciones hace un par de días que dijo, bueno, sí, es una especie de amarre, pero no voy a profundizar sobre esto hasta que yo asuma el 11 de marzo. ¿Crees que quizás es algo que debería haber criticado quizás con anterioridad antes de que se diera a conocer este anuncio, esta candidatura, o es mejor guardar silencio hasta que asuma? Me parece que es prudente guardar silencio porque además él lo ha denunciado esto como una especie de amarre, como tú señalabas, Sabrina, o como una especie de encerrona. O sea, él claro. Tiene que definir qué hacer frente a un tema. Si esto hubiese sido realmente una decisión de Estado, probablemente él también habría tenido un rol más activo en la decisión y en la forma en la que se ha anunciado. Y efectivamente, pareciera ser que lo han empujado un poco a este escenario y por lo tanto, una vez que él asuma, va a tener todos los elementos a la vista claro. Para poder tomar la mejor decisión. Probablemente él está esperando que a lo mejor pase algo de aquí al 11 de marzo que le aliviane. O sea, un veto de Estados Unidos, yo creo que sería el mejor escenario para... Por ejemplo, y eso sí. No podemos descartar que se esté gestionando. Por lo tanto, en definitiva, ganar tiempo frente a disyuntivas difíciles como esta puede ser una buena estrategia, además pensando en que pueden ocurrir otras cosas en un escenario altamente cambiante. ¿Será tan factible, ves tú? No sé si compete en tu área también, pero un veto por parte de Estados Unidos considerando que Donald Trump ha demostrado un desinterés absoluto en la ONU, lo ha criticado cientos de veces. ¿Ves que es factible? Mientras exista la ONU, digamos, y exista el poder de veto de Estados Unidos, yo no lo descartaría, digamos. Con el objetivo de dar una señal política, ya conocemos más o menos el comportamiento de Donald Trump. No nos sería de sorpresa. Ya, entonces, a partir del 11, ¿te parece bien que recién ahí José Antonio Kast tome una postura sobre esto? Me parece prudente, sí. Ya, perfecto. ¿Cómo ves el escenario, que lo estabas mencionando también, pero si es que no llega a retirar la candidatura de Michelle Bachelet? Sabemos que está el apoyo de Brasil, el apoyo de México, los países más grandes de Latinoamérica en esta candidatura, pero le generaría mucha tensión al interior de la misma derecha. Sabemos que hay parte de la derecha que sí está a favor de que Michelle Bachelet tenga esa candidatura, ¿no? Pero, ¿cómo ves ese escenario? Sí. Bueno, pero aquí también tenemos que acordarnos de que existen los grises, no solamente los blancos y negros. Por lo tanto, podría inclusive existir un apoyo oficial y formal del Estado de Chile gobernando José Antonio Kast, pero lo que tendríamos que revisar es el nivel de intensidad de ese apoyo, porque una cosa es que surjan los canales formales, que a lo mejor el presidente firme la carta que tenga que firmar o algún documento, y por lo tanto eso puede ocurrir. Ahora, la intensidad con la que se pueda volcar Cancillería de un gobierno de José Antonio Kast a promover la candidatura de Michelle Bachelet es lo que podría hacer la diferencia respecto a cómo lo ha hecho la Cancillería del presidente Boric. Por lo tanto, una forma muy diplomática a propósito del tema de resolver esto puede ser, sí, vamos a continuar con esto, lo vamos a apoyar, pero ese apoyo a lo mejor puede ser con una intensidad un poco más baja que le permita sortear el bache sin mayores dificultades y sin tantos costos internos. Porque esto lo tendría que financiar el Estado, ¿no? Y para ser precisos, porque no todos los países tienen ese rol de financiamiento. Tengo entendido incluso que Argentina no se va a financiar de esa forma el candidato que ellos están promulgando, que es Grossi. Ha sido así la tónica en nuestro país siempre, ¿no? Que sea el Estado
que finalmente financia también la candidatura de alguien a este cargo también. Claro, efectivamente. Ahora entiendo, no soy experto, pero entiendo que en el gobierno del presidente Boric hubo una situación asimilable con el agente Grossman, si no me equivoco, con algún agente similar, en el fondo donde se decidió no apoyar. Por lo tanto, lo que uno entendería es que el jefe de Estado, en este caso José Antonio Kast, a contar del 11 de marzo, tiene la potestad para tomar la decisión que estime conveniente. Y respecto a los costos, yo creo que esa puede ser una muy buena excusa si es que se decidiera no apoyar la candidatura, si es que se lograse establecer que es un alto costo, por ejemplo, en un discurso de un gobierno de emergencia. Claro. Comunicacionalmente se podría hacer una buena salida respecto al tema. Aprovechando que estás hablando del gobierno de emergencia, ¿puede eventualmente ser un punto que sea complejo también para José Antonio Kast en estos 4 años? Porque uno puede decir, ya, hay un gobierno de emergencia, hay varios temas que sabemos que se tienen que abordar de manera urgente y que se tiene que ya avanzar, ¿no? Que llevan posponiéndose por muchos años. Pero si uno se enfoca solo en las cosas de ahora, se van aplazando cosas que quizás faltan más adelante, ¿no? Hay que también pensar en el futuro. ¿Crees que eso también puede ser un escenario complejo para este gobierno? Bueno, puede ser un escenario complejo si es que efectivamente esa emergencia no se logra complementar, como tú señalas, Porque Sabrina. también sube las expectativas cuando uno dice gobierno de emergencia, sí, de que las cosas se van a lograr. Sí, y fíjate además que no nos olvidemos que estamos en un ciclo político muy corto, de solo 4 años. Eso es poco tiempo para instalar un gobierno, desarrollar un programa. Entonces, si la emergencia, que es un relato que además dio muchos frutos en términos electorales, no se complementa con un sentido de país, con una visión de mediano o largo plazo, naturalmente que vamos a estar en un problema. Y me refiero como país, porque en definitiva las decisiones que se van a tomar van a ser pensando en lo inmediato. Y uno espera que un gobierno proyecte el país y en ese sentido, a propósito del tema anterior, ahí uno habla de políticas de Estado, es decir, que trascienden los distintos coaliciones políticas que gobiernan y que den una continuidad y una estabilidad futura al país. Entonces, si no complementa el relato de emergencia, yo creo que va a tener problemas, porque además la idea de emergencia está asociada a inmediatez. Y la pregunta es, bueno, ¿y si resolví la emergencia, luego qué? Y en eso no nos olvidemos nunca que el éxito de una coalición política es mantenerse en el poder. Y en eso el relato de una emergencia me parece que no es suficiente. Perfecto. Gustavo Campos, investigador de Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. Te agradezco mucho por esta interesante conversación. Gracias a ti. Que estés muy bien.